Juan Carlos Casinelli. Muchas gracias, señora presidenta. Es indiscutible en el Ecuador el avance que se han tenido en los últimos años en materia de prevención y lucha contra todo aquello que tiene que ver con el lavado de activos y actos de financiamiento de terrorismo. Así, el Ecuador ha suscrito y ha ratificado varios compromisos internacionales. El compromiso de combatir el lavado de activos en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la suscripción del Convenio Internacional para la Represión del Financiamiento del Terrorismo que se suscribió en el 2003. Y en cumplimiento de eso hemos venido implementando normativas legales suficientes que permitan consolidar esta lucha. Así, en el 2005 se expidió en esta misma Asamblea la ley para reprimir el lavado de activos. Y en el 2010 hicimos una reformatoria ya a esa ley para adoptar medidas que permitan luchar contra el lavado de activos y su financiamiento internacional. Todo esto, todo este marco permanente, progresivo de normativa, permitió que en el año 2014 se incorpore en el Código Orgánico Integral Penal tipificaciones sobre conductas delictivas relacionadas con esta materia. También en el mismo año, en el 2014, el Código Orgánico y Financiamiento asigna a la Junta de Política y Regulación Monetaria una facultad en uno de sus artículos que es fundamental para afianzar esta materia de la que estamos tratando, la facultad de establecer medidas que ayuden a prevenir prácticas fraudulentas, incluido el lavado de activos y el financiamiento de delitos contra el terrorismo. En función de esto es evidente que la parte en que se encuentra en debate, en primer señalamiento, esta mañana en la Asamblea Nacional es la continuidad y el perfeccionamiento de la norma legal para esta lucha. Es por eso que de la revisión que me he permitido efectuar del trabajo de la Comisión, del libelo que se presenta sobre el contenido del proyecto de reforma y de las observaciones que me parecen muy valiosas que ha presentado la propia Procuraduría General del Estado, tengo a bien hacer mención puntualmente a tres temas que pido al presidente de la Comisión y a la Comisión entera que las tenga en consideración. En primer lugar, el tema de la denominación. Coincido con el criterio que se ha expresado de que la denominación tiene que incorporar definitivamente la lucha contra el financiamiento internacional al terrorismo. Hoy en día, la ley se denomina Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del delito de lavado de activos y del financiamiento de delitos, pero no se establece expresamente, como debería ser consecuencia con los convenios internacionales que hemos suscrito y con lo que ya está establecido en el Código Orgánico Integral Penal, algo relativo directamente a la lucha contra el financiamiento del terrorismo. Es por eso que mi primera propuesta va en esa línea, que la denominación de esta ley sea Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo y otros delitos relacionados, para que sea completa. En segundo lugar, encuentro de las observaciones del propio señor Procurador General del Estado dos puntos que me parecen contradictorios, pero que hay que revisarlos. El artículo 5 que se propone en reforma elimina la enunciación de los sujetos obligados a dar información a la unidad de análisis financiero. Es decir, hoy está tipificado quiénes tienen que dar esa información y eso viene funcionando muy bien. Sin embargo, la disposición reformatoria elimina esto y lo deja a discreción de regulaciones que puedan salir de la propia unidad de análisis financiero, de tal forma que
se mantendría, dice una transitoria, vigentes los que tienen que informar hasta que esta ley sea aprobada y publicada. Luego de eso tendría que salir resoluciones en la unidad de análisis financiero que determinen qué instituciones, qué entidades tienen que informar permanentemente de sus actividades como ya se viene realizando. Esto, en mi criterio, tiene un enorme riesgo. En primer lugar, no me preocupa el que se puedan incorporar otras instituciones, otras entidades al control con una sola resolución. Me preocupa exactamente lo contrario, que se pueda a través de una sola resolución eliminar en la administración de turno, eliminar antojadizamente una u otra entidad que hoy están obligadas a reportar. Ejemplo, notarios, ejemplo, inmobiliarias, etcétera. Por lo tanto, mi criterio es que debe permanecer la disposición taxativa que señala quiénes están obligados a dar estos reportes y que se incluya, dice el procurador más adelante en su informe, y que se puede incluir por normativa a otros. Tampoco estoy de acuerdo, porque eso significaría que estando en la ley tipificados los unos, los otros entrarían por normativa de la unidad de análisis financiero y tendríamos dos calidades: los que tienen que eliminarse a través de una reforma legal y los que pueden eliminarse simplemente con una resolución. Por lo tanto, yo indico que este artículo 5 no debe prosperar y taxativamente debe estar en la ley las instituciones que son y las entidades que están sujetas al control en esta prevención. Y finalmente, tema que también me preocupa es el relacionado con el artículo 6 del proyecto. En el proyecto de ley se señala expresamente distintas tipificaciones que tienen que ver con la sanción a las personas naturales o jurídicas que incumplan con la obligación de presentar esta información a la unidad de análisis financiero. Y en varias normas, como la que está, por ejemplo, en el título tercero, en el artículo 15, que habla sobre contravenciones, en varias normas se señalan distintas multas, sin distinción, 20 salarios unificados a 40 salarios si es que hay reincidencia, pero no hay una distinción de quién comete una gravedad mayor o menor en la no entrega de la información. Es decir, simplemente por alguna salvedad administrativa, una persona puede estar sujeta a la misma sanción pecuniaria que estaría sujeta otra persona que en cambio posiblemente esté en el borde de delinquir. Es por eso que me parece apropiado en esta disposición incorporar dos preceptos. El primero, ordenar la sanción, es decir, no tenerlo en normas dispersas, sino en una sola disposición, decir contravenciones, etcétera, tendrán estas sanciones en multa, no tenerlas dispersas. Pero lo segundo y más importante es no vulnerar el principio constitucional de la proporcionalidad, es decir, que exista una gradación para que estas multas puedan en un parámetro ser debidamente implementadas y no como está ocurriendo en este momento, que una persona en particular recibe una multa de $10,000 y también una entidad inmobiliaria que posiblemente maneja muchísimo más en el espectro de lo que se quiere controlar, recibe la misma multa. Ese tema de la gradación me parece fundamental. Hasta ahí mi intervención, señora presidenta. Gracias.